Señoras, señores, en el año de las energías renovables, con la presencia de la señora rectora, doctora Alicia Bardón, y el señor vicerrector, ingeniero agrónomo José Ramón García, asisten ustedes a la ceremonia académica en la que se distinguirá al doctor Guillermo Jaime Echeverri como visitante ilustre de la Universidad Nacional de Tucumán en el marco de los festejos de los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas. Integra la mesa de honor junto a la señora rectora y el señor vicerrector, el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor contador José Luis Antonio Jiménez, la señora vicedecana de la Facultad de Ciencias Económicas, contadora María Liliana Pacheco, y el distinguido doctor Guillermo Jaime Echeverri. Destacamos la presencia de funcionarios municipales, decanos y vicedecanos de facultades, gabinete del rectorado, miembros del Honorable Consejo Superior, integrantes del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, gabinete de la Facultad de Ciencias Económicas, docentes, investigadores, alumnos e invitados especiales. Los pasos previstos para esta ceremonia son los siguientes: himno nacional argentino, lectura de la resolución número 1374/2017, entrega de la carpeta protocolar correspondiente a visitante ilustre, firma del libro de oro, lectura de la resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y disertación. San Miguel de Tucumán, 20 de septiembre de 2017. Visto el expediente número 56.015/017, por el cual el señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas solicita se otorgue la distinción de visitante ilustre al reconocido investigador doctor Guillermo Jaime Echeverri, con motivo de su visita a esta ciudad el próximo 21 de septiembre de 2017. Y considerando que el doctor Guillermo Jaime Echeverri, nacido en la ciudad de Buenos Aires el 31 de diciembre de 1942, es uno de los más importantes investigadores argentinos en el campo de la medicina y la educación. Que el doctor Echeverri se graduó de médico en la Universidad de Buenos Aires, UBA, en 1965, con diploma de honor. Su tesis de doctorado, realizada en esa casa y dirigida por el profesor Eduardo de Robertis, mereció el Premio Facultad de Medicina a la mejor tesis en Ciencias Básicas de 1972. Que el citado profesional, dedicado de manera exclusiva a la docencia y la investigación en el campo de la neurobiología, desarrolló su carrera en el Departamento de Biología Celular e Histológica de la Facultad de Medicina de la UBA, en el que ocupó todas las posiciones docentes y del que fue profesor titular y director desde 2000 a 2008. Fue decano de esa facultad en el periodo 1986 a 1990, siendo el primer decano elegido por el voto de los claustros desde la intervención de la universidad en 1966. Que asimismo fue becario de iniciación y perfeccionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, institución a cuya carrera de investigador científico se incorporó en 1971 y en la que actualmente se desempeña como investigador principal. Realizó estudios de posgrado en Basilea, Suiza, durante 1969, con el apoyo de la Ibero-UNESCO y una beca de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation le permitió trabajar en el Salk Institute de La Jolla, California, Estados Unidos, en el laboratorio de Floyd Bloom en 1978. Que sus investigaciones se han centrado en el estudio de los aspectos ultraestructurales y farmacológicos del almacenamiento de neurotransmisores en las terminaciones nerviosas. Además, es autor de numerosos capítulos de libros de su especialidad. Que el doctor Echeverri, interesado activamente desde el comienzo de la década de 1980 en los problemas de la educación en el país, es un protagonista activo en el debate público sobre el tema mediante publicaciones y frecuentes apariciones en medios masivos de comunicación. En 1999 publicó el libro La tragedia educativa, que recibió el premio al mejor libro de educación editado ese año, otorgado por las 10º Jornadas Internacionales de Educación, y que despertó un singular interés. Que es miembro del número de la Academia Nacional de Educación, de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, así como también miembro correspondiente de la Academia de Medicina de Córdoba. Que ha recibido numerosas distinciones en el país y en el exterior. Entre ellas cabe mencionar el premio Bernardo Hossein, otorgado por el CONICET
el premio Edenor a la trayectoria y la mención especial en Ciencia y Tecnología de los premios CONEX 2003, miembro del Foro Iberoamericano en 2001, recibió el premio Maestro de la Medicina Argentina. En 2004 fue elegido miembro honorario extranjero por la Academia de Artes y Ciencias de Estados Unidos de América. Ese mismo año integró el jurado que otorgó el premio Rolex. Desde 2005 preside el Comité de Selección de Becas que otorga la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, Nueva York, y ese año fue designado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas de la República Francesa. Que además, en junio de ese año, el doctor Etcheverry recibió la Pluma de Honor otorgada por la Academia Nacional de Periodismo. La institución señaló al especialista como un modelo a seguir y resaltó también su reconocimiento dentro y fuera del país. Que en el año 2002 fue elegido rector de la Universidad de Buenos Aires, sucediendo el cargo a Oscar Schuberov, cargo que ocupó hasta mayo de 2006. Que la presente distinción será entregada al doctor Guillermo Heinz Etcheverry en oportunidad de su visita a esta universidad el 21 de septiembre de 2017 con motivo de la celebración por los 70 años de la Facultad de Ciencias Económicas, ocasión en la que el reconocido médico, científico y educador brindará la conferencia magistral Educar en la sociedad actual, en la que abordará la situación actual de la educación argentina y las dificultades por las que atraviesa, entre otros aspectos. Por ello, la rectora de la Universidad Nacional de Tucumán resuelve. Artículo primero, declarar al doctor Guillermo Heinz Etcheverry visitante ilustre de la Universidad Nacional de Tucumán en mérito a su destacada trayectoria científica y profesional en el campo de la medicina y la educación. Artículo segundo, hágase saber, incorpórese al digesto y archívese. Resolución número 1374/2017. Firman profesora Marta Alicia Juárez de Tutsa, secretaria académica de la Universidad Nacional de Tucumán, doctora Alicia Bardón, rectora de la Universidad Nacional de Tucumán. La señora rectora hace entrega de la carpeta protocolar con la resolución que acredita al doctor Guillermo Heinz Etcheverry como visitante ilustre de la Universidad Nacional de Tucumán. El señor vicerrector entrega la insignia de la universidad. A continuación se invita al distinguido a dejar plasmado un pensamiento en el libro de oro. A continuación el invitado lee su pensamiento. Puse lo siguiente: honrado por esta distinción proveniente de una universidad que honra al país, desde que fuera concebida por Terán en el ya lejano 1914. Hago votos porque continúe siendo un faro de cultura para la juventud argentina. Muchas gracias. A continuación daré lectura a la resolución número 555/17 de la Facultad de Ciencias Económicas. La misma dice: visto la presencia del doctor Guillermo Heinz Etcheverry en el marco de la celebración por los 70 años de vida institucional de nuestra facultad y considerando que el doctor Guillermo Heinz Etcheverry es destacado médico y doctor en medicina, dedicado en forma exclusiva a la docencia e investigación en el campo de la neurobiología y gran referente de la educación argentina, que en su extensa trayectoria recibió numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales en estos ámbitos, que en su visita a nuestra provincia brindará una conferencia magistral sobre educar en la sociedad actual, que se realiza con motivos de los 70 años de nuestra facultad, por lo que esta casa se congratula con su presencia y así quiere dejarlo expresado. Por ello, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas resuelve. Artículo primero, agradecer la predisposición y participación en la conferencia Educar en la sociedad actual del destacado doctor Guillermo Heinz Etcheverry, que brindará el día 21 de septiembre en el marco de la celebración por los 70 años de vida institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán.
Artículo segundo, notifíquese con nota acordada, archívese, firma contador José Luis Antonio Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. La señora vicedecana, a su vez, hace entrega de una copia de la resolución. Es un placer para mí compartir esta tarde con ustedes. Como lo señalé, siento por esta universidad un especial afecto. El año 1914, cuando se inauguró, cuando se fundó esta universidad, cuando inició sus actividades, Terán invitó a quien era entonces, que había sido ya decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, a don Ricardo Rojas, que pronunció una serie de 4 conferencias sobre la universidad. Y allí en esas conferencias está el núcleo de un pensamiento de Rojas que después desarrolló cuando fue rector de la Universidad de Buenos Aires entre los años 26 y 30, 1926 a 1930, que yo he tomado, al que he recurrido en muchas oportunidades, porque creo que plantea el problema universitario de una manera que pocas veces había sido tan claramente planteada. Y Rojas sostenía, ya en 1914, se han publicado, obviamente están publicadas esas 4 conferencias, sostenía que era necesario contar con universidades, porque la Argentina tenía facultades, pero no tenía verdaderas universidades. Y yo he sostenido esa idea durante muchos años, porque me parece que define muy bien nuestra situación. Nuestros alumnos tienen experiencia en facultades, que son mejores o peores, pero difícilmente encuentran en Argentina la experiencia de trabajar, de vivir, de estudiar en una universidad, con la idea de incorporar la visión multifacética que se tiene en una universidad. Yo creo que nosotros estamos en deuda con nuestra juventud en brindarles esa experiencia, esa posibilidad de ensanchar su panorama cultural, su panorama vital, su manera de ver el mundo, que eso es lo que dejan las verdaderas universidades, una manera de ver el mundo, de situarse en el mundo y de entenderlo. Y esa idea central, ese postulado central de la universidad, fue muy bien expuesto en esa ocasión aquí, en esta casa, por Ricardo Rojas, y como yo he seguido mucho este pensamiento, lo he rastreado hasta las primeras veces que lo manifestó, he encontrado que ha sido acá, en esas conferencias. Incidentalmente, ya que estamos en un clima íntimo, les voy a contar una intimidad. Buscando esas conferencias, bueno, recorría las bibliotecas, me costaba encontrarlo, pero bastó un mail a una biblioteca en Texas para que al día siguiente tuviera la publicación completa del libro en el que lo presenta Terán y el que da Rojas las conferencias. Y eso demuestra el poco interés que tiene la Argentina por la preservación de su patrimonio cultural. Y creo que también en ese sentido estamos en deuda con esas grandes tradiciones de nuestro país, con lo que debemos hacer para conservar ese legado que nos han dejado. Y ese legado está íntimamente vinculado con la educación, porque la educación de alguna manera tiene que ver con el legado, tiene que ver con la herencia. Educar de alguna manera es poner en posesión de los recién llegados al mundo de una herencia que les pertenece, que no saben que es de ellos, pero sin embargo les pertenece. Y creo que no siempre cumplimos con esa función, de mostrar a nuestros jóvenes esa herencia, ese patrimonio que ellos tienen y que nosotros deberíamos ayudarles a descubrir. El ser humano ha hecho muchas cosas durante la historia, muchas que merecen ser recordadas, conocidas y experimentadas. Y en última instancia, lo que la educación nos deja es precisamente eso, el límite de nuestras posibilidades, que es lo que podemos hacer. Yo estoy usando ahora, cuando hablo de educación, una frase que es un poquito vieja, sepan disculpar en esta época de adoración de lo nuevo, que recurro a un pensamiento de hace 2800 años, es un poquito viejo.
es de Hesíodo, un poeta griego contemporáneo de Homero, y Hesíodo decía: educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y creo que es una definición brillante porque tiene los dos componentes centrales. La idea de la ayuda, ayudar a otro, de eso se trata. Educar se trata de ayudar a otro. Y es una tarea, por lo tanto, de personas, personas con personas, personas que ayudan a otras personas. Y eso es lo que define la esencia de la tarea de educar. Así como la tarea del médico, como comentábamos hoy, es una tarea de ayudar al otro que sufre, es una tarea de personas con personas, el instrumento allí esencial es la persona. Lo mismo sucede con la educación, es una tarea de personas, de ayuda a otras personas. ¿Y ayudarlos a qué? A que conozcan el límite de sus posibilidades como seres humanos, a aprender a ser lo que somos capaces de ser. Eso es lo que nos muestra la educación. Y eso claramente es así, todos lo conocemos en nuestras experiencias personales, porque la educación nos deja eso, la sensación, la vivencia de lo que podemos hacer. Yo siempre uso el mismo ejemplo porque no se me ha ocurrido lo mejor. Si a mí me hicieran explicarles ahora a ustedes aquí el teorema de Pitágoras, no lo iría muy bien, diría algunas cositas, pero en fin, no lo haría muy bien. Sin embargo, a mí la educación me dejó el convencimiento de que yo tengo en mi interior mecanismos intelectuales que me permiten hacer ese tipo de desarrollo. Eso es lo que me dejó, la medida de mis posibilidades como humano. Por eso es importante la educación, porque nos da esa dimensión de lo que podemos hacer. Yo esta tarde quería comentar con ustedes de manera desordenada algunos aspectos que me preocupan en torno al tema de la educación, y lo hago, podría ser una exposición académica formal, pero prefiero tocar algunos puntos que me parece que pueden ser útiles para quien quiera pensar este fenómeno, el fenómeno de la educación y su inserción en la sociedad actual. Así que lo que espero es que cada uno se lleve alguna idea, algo que les sirva para pensar sobre su lugar en la vida, sobre lo que pueden hacer, sobre su tarea como educadores en la familia o los que se dedican a esta profesión tan noble que es la profesión de enseñar. Me parece que puede ser que les resulte útil para eso. Ese es mi propósito, más que hacer una exposición formal, estructurada, que la podría hacer también, ¿no? Pero antes me gustaría señalar 3 o 4 cosas que me preocupan en torno a la educación en la Argentina. La Argentina está atravesando una crisis muy profunda en su educación. Es una crisis que se ve en toda la civilización occidental, pero en la Argentina tiene especiales sobretonos. Vamos a hablar después de los problemas de la base, digamos, por qué estamos en esto. Pero en la Argentina estamos, digamos, un poquito peor que en otros países de la cultura occidental. La Argentina tiene muy poca gente educada, tiene muy poca gente con educación media completa en su fuerza de trabajo, tiene muy poca gente con educación universitaria o superior completa. Y eso nos ubica en una situación muy desventajosa en relación a otros países. Por ejemplo, la educación universitaria en la Argentina tiene menos de 10% de personas en su fuerza de trabajo con educación universitaria completa. Los países desarrollados tienen 30, 40%. Y eso no es un dato más, eso tiene que ver en la calidad de nuestras vidas, porque toda esa gente que tiene educación universitaria tiene impacto en el modo en que vivimos. Es decir, nos interesa a todos que tener mayor cantidad de graduados de educación media y de educación universitaria. No es solamente para beneficio de los que la han recibido, sino que es para beneficio de todos. Por eso la educación tiene esa dimensión social tan importante. Además, hay una gran desigualdad en la distribución del bien educación. Las personas que pertenecen a las familias, chicos, y las personas que pertenecen a las familias del 25% más rico de la población, recibieron más años de educación que, obviamente, que las personas que corresponden al 25% más pobre. Eso es una desigualdad intolerable, grave para la Argentina. Y al mismo tiempo también, estamos comentando hace un rato, comenté ya tantas cosas que no sé a quién le dije qué, pero voy a tratar de
de poder seguir una línea. Eso hace que haya también una gran diferencia en la distribución, en el rendimiento de las distintas provincias argentinas. Hay grandes diferencias en los rendimientos, tema que también debiera preocuparnos mucho más que lo que lo hace en la actualidad. Pero además de haber poca gente educada, de haber grandes desigualdades sociales y, digamos, estructurales dentro del país, en la distribución del bien educación, también hay graves problemas de calidad. Aún quienes han recibido educación tienen problemas en la calidad de la educación que han recibido. Fíjense, por ejemplo, de cada 100 chicos que ingresan a la escuela primaria, la cobertura en Argentina es prácticamente total, casi todos los chicos en la edad escolar ingresan a la primaria. De cada 100 chicos que ingresan a la primaria, solo 50 completan la educación media. Vale decir que solo la mitad completa la educación media. Ha quedado fuera de ese conjunto ya la mitad de los chicos, esos ya están afuera. No completaron la educación media, no la terminaron ni la van a terminar. Eso ya implica un problema muy serio. Pero inclusive quienes han terminado la educación media tienen serias dificultades. Ya es pública la cifra que todos repiten ya, como lo dan por conocido, pero nadie se conmueve mucho. La mitad de los que terminan la escuela media tienen serias dificultades para entender lo que leen, cosa que se observa claramente en la universidad, y que 2 de cada 3, el 66%, tienen serias dificultades para hacer una simple operación de abstracción matemática. Es decir, un porcentaje, una regla de 3 simple, eso no lo pueden hacer, después de 12 años de educación. De modo que me parece que ahí reside un problema central. Obviamente el tema de la calidad educativa es un tema muy complejo, pero al menos uno supondría que después de haber estado 12 años dentro de la institución escolar, al menos podrán entender lo que leen y podrán expresarlo y al mismo tiempo tener cierta capacidad de desarrollo lógico y cierta orientación en el tiempo y el espacio histórico. Nosotros tenemos experiencia, muchos estudios de ese tipo. Si uno le pregunta a jóvenes estudiantes universitarios del centro de la ciudad de Buenos Aires, 19 años, la mitad provienen de escuelas de gestión estatal, la mitad de escuelas de gestión privada, les preguntan que ordenen cronológicamente personajes históricos, eso lo hacen bien 3 de cada 10, ya en el ámbito universitario. Pero lo curioso es que responden. Y la mayoría responde cualquier barbaridad. No son pocos quienes dicen que Jesucristo es posterior a Napoleón, cosa que, claro, causa hilaridad, pero por otro lado revela un problema muy profundo, porque uno supone que después de una formación educativa más o menos normal, las personas tendrían que tener una cierta orientación en el tiempo, espacio histórico, y no contestar esas barbaridades. Ahí yo creo que reside uno de los problemas actuales más graves que enfrentamos, el problema de la calidad, de los aprendizajes. Por eso cuando se hablan de las medidas de las escuelas y las modificaciones, escuchan ustedes hablar permanentemente, se está haciendo ahora ya el eslogan popular, esta idea de que nosotros tenemos profesores, alumnos, escuelas del siglo XIX, profesores, maestros del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Yo creo que habría que ser un poquito más cautos, porque en realidad ojalá tuviéramos alumnos del siglo XX, diría yo. Pero me parece que hay allí un problema central en esta idea de que la modernidad va a resolver estas cuestiones. De lo que se trata acá es muy sencillo. De volver a la cosa básica, a lo básico que da la educación, que son las herramientas intelectuales para interpretar la realidad y para interpretarse a uno mismo. Eso es lo que está fallando. Nuestro problema de educación argentina no es un problema de la vanguardia educativa. El problema de educación argentina es un problema de retaguardia educativa. Son los problemas básicos los que todavía no hemos resuelto, más allá de lo que se dice, de las afirmaciones que se realizan en torno a este tema. En el fondo, lo que hay es un desprestigio de la educación. La educación interesa poco. Más allá de lo que decimos en los discursos, lo que hablamos, todos decimos son problemas de educación, interesa poco. Los maestros ganan poco porque a nadie le interesa mucho lo que hacen. Lo que se busca hoy de la educación fundamentalmente es la certificación.
lo que se quiere es la certificación, salir con el certificado, y en lo posible con el menor esfuerzo. Es decir, tratar de que eso sea un recorrido poco traumático. Por supuesto, eso sucede en otros, no les pasa a ustedes, digo, es afuera, porque hay una cosa muy curiosa, una paradoja que yo he analizado hace muchos años y se sostiene cada vez más, y es el hecho de que si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres dice que está regular, mal o muy mal. Parece que la gente percibe que hay una crisis en la educación. Ahora bien, si a esos padres se les pregunta si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% dice que está satisfecho o muy satisfecho con la educación de sus hijos. En otras palabras, la gente ve que hay un problema educativo, pero piensa que por un milagro, por algo inexplicable, todos nosotros nos hemos salvado de eso. Mis hijos, mis nietos, esos son extraordinarios y se han salvado de esto. Es más, hay estudios que profundizan un poco más este tema y le preguntan a los padres si los cambiarían a los chicos de escuela para mejorar la calidad de la educación que reciben. El 80% de los padres dice que no los cambiarían. Y esto corta todo. Contestan así los que van a escuelas de gestión estatal y los que van a escuelas de gestión privada, los que van a escuelas primarias y los que van a escuela media, los ricos y los pobres. La gente está satisfecha con lo que le está pasando. No advierte que tiene un problema con la educación. Por eso yo muchas veces, con estos resultados, estas pruebas que muestran estas deficiencias enormes que tenemos, he hablado del país de los huérfanos. Porque estos chicos que conté que no pueden entender lo que leen o que no pueden hacer simples operaciones matemáticas, nadie los reconoce como hijos, porque todos están contentos con lo que les pasa a sus hijos. Por eso yo he dicho que la Argentina es el país que tiene una tasa más alta de huérfanos en el mundo. Porque la gente en el fondo está satisfecha. No hay manifestaciones por las calles que reclamen mejor educación para los chicos, que reclamen mejor enseñanza, más exigencia, eso no. Se reclaman otras cosas, que en muchos casos está bien que se reclamen, pero el núcleo, lo central, eso no sucede. Y creo que ahí está el punto central. No hay demanda de calidad educativa. Y este problema tiene dos soluciones. O tiene una dirigencia que piensa que eso es central y hace todos los esfuerzos para poner en énfasis en la educación, o, cosa que no pareciera existir, por lo menos lo que uno ve alrededor, o se crea demanda. La gente asume que tiene una dificultad y crea demanda. Yo creo que hay que apostar a esto, hay que crear una conciencia social de las dificultades que enfrentamos. El problema más grave es que la dirigencia argentina piensa, todos nosotros educados, todos nosotros pensamos, reitero, que nos hemos salvado de esta cuestión. Sin embargo, esto no es tan claro. Fíjense, un dato. En las pruebas PISA, esta que ya todo el mundo conoce, lamentablemente la última no pudimos entrar por problemas de la muestra, un bochorno internacional, entre paréntesis, en la del año 2012, si uno analiza los resultados, se comprueba lo siguiente. Los que tienen mejor promedio, los chicos que les va mejor, son los hijos de las familias que pertenecen al 25% de mayores recursos, los hijos de los profesionales y los que van a las escuelas que tienen mayores posibilidades de enseñar, tengan mayores recursos didácticos. Los 25% más ricos, los hijos de los profesionales y las escuelas mejor dotadas. En la Argentina pasa exactamente lo mismo, acá también. Entre nosotros, los que rinden más, en promedio, son estos, los hijos de los profesionales, el 25% más ricos, los que van a las escuelas que tienen mayores recursos. Sin embargo, los mejores de la Argentina son peores que los peores de 30 países. Vale decir, hay 30 países en los cuales los que tienen peores resultados, que son los hijos de las personas que hacen trabajos más primarios, los que pertenecen al 25% más pobre y los que van a las escuelas con menos recursos, esos en 30 países son mejores que los mejores argentinos. Y ese es un tema muy preocupante, que acá no tiene eco, a nadie parece preocuparle mucho. Por eso reitero, acá estamos todos contentos, tendemos a no ver esta situación. Cuando se conocieron estos resultados en Israel, el diario Haaretz publicó un artículo, un título muy curioso, que decía: los hijos de los barrenderos de Shanghái son mejores que los hijos de los abogados de Israel. Y eso, claro, causó sensación
en Israel, porque claro, Israel es un país que depende de la ciencia y la técnica para su subsistencia, es un tema de seguridad nacional. Y ahí, claro, se conmovieron los ministros, todos se pusieron a trabajar para mejorar esos niveles. Cuando vemos nosotros estos resultados, ¿qué dicen? Bueno, dicen, las pruebas no están adecuadas a la realidad argentina. Eso es fundamental. Así que hay que hacer pruebas adecuadas a nuestra realidad, porque estas no sirven. Los únicos en el mundo que reaccionan así somos nosotros. El ministro salió en su momento y dijo, esto no hay que hacerlo. Tal vez olvidaba que los mismos resultados se ven en pruebas realizadas por técnicos argentinos y latinoamericanos. Las pruebas de la UNESCO, que realiza la UNESCO, el PERS, el CERS, el TERCE, que se ha hecho desde los años 80, muestran en la Argentina un notable declive. En los años 80 Argentina estaba segunda después de Cuba. En la última, creo que se hizo en el 2013, ahí estamos octavos. Vale decir que nosotros hemos quedado estables, los otros países han ido mejorando, los otros países latinoamericanos han ido mejorando. Así que ni siquiera en las pruebas latinoamericanas nos va bien. El problema es grave y el problema pasa entre las cuatro paredes de nuestra casa. Contrariamente a lo que tendemos a pensar, pasa entre las cuatro paredes de nuestra casa. Los padres piensan que, bueno, en realidad los chicos son muy capaces, y les cuento los abuelos que sostienen, sin duda alguna, que los nietos son extraordinarios, geniales, porque manejan la tablet. Les quisiera recordar que se necesita mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para manejar una tablet, que eso lo hace cualquiera al que se lo pongan enfrente y que libre de prejuicios empieza a probar y ver lo que hace. Por eso habrán visto ustedes muchos chicos, hoy comentamos eso, muchos chicos que van en las paredes y te hacen así para que sea grande, ¿no es cierto? Porque bueno, es lo que se han acostumbrado a hacer, porque piensan que haciendo así las cosas se agrandan. De modo que no nos confundamos, los instrumentos no son inteligentes. El teléfono inteligente es inteligente porque es inteligente el que lo hizo, no el que lo usa. El que lo usa no pone una inteligencia especial. Y bueno, los invito a que miren la gente que va por la calle mirando su teléfono, no son todos esos genios en potencia. Utilizan una herramienta que es cada vez más fácil de usar, más sencilla, más intuitiva, más simple. No hay detrás de eso una inteligencia especial. Eso hace que me introduzca en otra cuestión que quisiera explorar junto a ustedes, y es el hecho del retiro de los adultos de nuestra responsabilidad de educar. Se está generalizando la idea de que los padres tienen que aprender de los hijos. Te dicen, bueno, ¿qué le voy a enseñar al chico? Ya sabe todo. No, el chico no sabe todo. El chico maneja esas herramientas, para lo cual, reitero, no se necesita una gran inteligencia. Son intuitivas, más bien son respuestas por sí o por no, más bien simples, se acercan sin prejuicio, pero no revela una gran capacidad. Y por eso yo creo que los adultos todavía tienen muchas cosas para decirle a los chicos. Creo que hay un temor a introducirse, y una comodidad, un temor y una comodidad a intentar enseñar algo. Es más, en Francia se formó una agrupación de profesores que se llama Osar Enseñar, porque dicen que en realidad hoy hay que tener valor para enseñar, ¿no? No es fácil intentar enseñar. Y yo creo que eso es verdad, eso es así. Cada vez es más difícil acometer esa tarea, que además se ve como una intromisión en el individuo. ¿Y a mí qué me va a enseñar ¿no? ¿A mí por qué? ¿Por qué me tengo que dejar enseñar algo? Hay una resistencia militante al aprendizaje. Yo he hablado muchas veces de la ignorancia militante. Bueno, yo creo que hay una insistencia militante al aprender. Yo soy ignorante y quiero seguir siendo así. No hay nadie que me tenga nada que decir. Estoy buscando... Disculpen, me va a pasar esto muchas veces, pero sepan disculpar. Les quería leer una frase que espero encontrar. Bueno, de todos modos, sé de qué se trata. Es una frase que dijo el Papa. Cuando el Papa viajó a Brasil, ¿se acuerdan que hizo su primer viaje a Brasil, que fue a las Jornadas de la Juventud? Ahí dijo una frase muy linda en torno a este tema.
y dijo lo siguiente, la voy a encontrar, dijo lo siguiente, y dijo que iba a Brasil, que era su primer viaje, que estaba satisfecho de hacerlo para unas jornadas de la juventud, por la importancia que él daba a la juventud, y ahí y bueno, tengan paciencia, descansen un poquito también, ya va a aparecer, ya va a aparecer. Yo le dije que era desordenado, es a propósito así. Dijo lo siguiente, entonces aparece, este primer viaje es precisamente para encontrar a los jóvenes, pero para encontrarlos no aislados de su vida, quisiera encontrarlos precisamente en el tejido social, en sociedad. Porque cuando aislamos a los jóvenes, cometemos una injusticia, les quitamos su pertenencia. Los jóvenes tienen una pertenencia a una familia, a una patria, a una cultura, a una fe. Ellos verdaderamente son el futuro de un pueblo, esto es así. Pero no solo ellos, ellos son el futuro porque tienen la fuerza, son jóvenes, irán adelante. Pero también el otro extremo de la vida, los ancianos, son el futuro de un pueblo. Un pueblo tiene futuro si va adelante con los dos puntos, con los jóvenes, con la fuerza, porque los llevan adelante, y con los ancianos, porque ellos son los que aportan la sabiduría de la vida. Y creo que esa revalorización, esa importancia que se le asigna a los mayores es trascendente, es fundamental, porque los jóvenes necesitan ejemplos con los que contrastarse. Hoy estamos dejando a nuestros jóvenes huérfanos, ahora sí, huérfanos, frente a una cultura que ha descubierto en los jóvenes un mercado inagotable, una posibilidad de obtener beneficios económicos inagotables. Una cultura que nosotros respetamos como cultura juvenil, pero que en realidad es una cultura hecha por adultos que explotan a los jóvenes, que no tienen, si nosotros no tomamos la responsabilidad, nada con la que compararse. Y la humanidad progresa por los procesos de síntesis, de confrontación. Hoy todos queremos ser igualmente jóvenes, porque lo joven se ha constituido una virtud central, y nuestro objetivo central sería convertirnos en los amigos, en los amigos canosos, o los profesores, los amigos canosos de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Eso es lo que queremos ser, iguales. Y no somos iguales, y no hacemos un bien a los jóvenes en la medida en que querramos ser iguales. Necesitan que haya distintos, necesita que haya algo con qué compararse, contra lo que luchar, contra lo que contrastar. Nosotros nos vamos retirando de esa tarea y no cumplimos esta función que señala muy bien el Papa Francisco cuando dice que el progreso social es por la contribución de la fuerza de los jóvenes y también de la experiencia. Hoy la experiencia está poco valorada socialmente, y la escuela, la educación formal, tiene mucho que ver con eso, con la experiencia, y por eso sufre esta crisis. Esta crisis profunda es una crisis de significado de la institución escolar, de la formación. La gente piensa que no es necesario. ¿Para qué estudian estas cosas? Eso es lo que se pregunta. Habrán escuchado ustedes muchas veces decir eso a los padres, a los propios chicos. El nene, la nena en la escuela se aburre, como si fuera para divertirse. En la escuela se va a hacer un trabajo con uno mismo, un trabajo difícil, aprender algo no es fácil. Todos ustedes, todos nosotros que hemos pasado por esa experiencia, sabemos que es un trabajo complejo. Imagínense un chico que quiere aprender a leer, 5 o 6 años, es una tarea complicada. Unir lo que dicen con el símbolo, es complejo. Ese trabajo es un trabajo personal que hace cada uno interesado por los docentes, apoyado por la familia, pero un trabajo personal. Esa dimensión de esfuerzo es una dimensión que hoy se busca diluir. Se trata de hacer todo entretenido, todo superficial, todo light. Y me parece que a mí que ahí está uno de los puntos centrales que explica la crisis y la dificultad que tenemos hoy para enseñar. Estamos asistiendo a un cambio de valores muy profundo. Hay muchos autores que hablan de que nosotros somos testigos y protagonistas de una mutación de lo humano, de un cambio profundo en la manera de ser humanos.
Y yo creo que es cierto, que esto es así. No sabemos, no vean en esto una crítica, no sabemos en qué va a terminar. Pero por lo menos nosotros deberíamos hacer una contribución a ese cambio, señalando ciertos aspectos que merecerían ser analizados, merecerían ser tenidos en cuenta. El valor absoluto que hoy nos rige es esta idea de la velocidad. Todo es rápido, todo es superficial, nos deslizamos por la superficie de las cosas. Y eso responde, claro, como les decía, a ese cambio de valores. Hay un libro interesante sobre este tema, es un libro de Alejandro Barico, a lo mejor ustedes leyeron la novela Esa seda, que fue muy famosa, de Barico. Él tiene un libro sobre estas cuestiones, se llama Los bárbaros. Y en esencia lo que dice es lo siguiente: los bárbaros lo son respecto a aquellos que se considera la civilización, es decir, respecto a nosotros que nos consideramos como civilización. Una civilización que hoy se siente devastada en sus valores esenciales. ¿Cuáles fueron los valores esenciales de la civilización que nos ha traído hasta acá? La duración, la autenticidad, la profundidad, la continuidad, la búsqueda del sentido de la vida, la exigencia de absolutos, la verdad, la lógica, la jerarquía de importancia entre los fenómenos. En lugar de todo eso, hoy triunfa, dice Barico, la superficie, lo efímero, el artificio, la espectacularidad, el éxito como única medida del valor, el ser humano horizontal que busca la experiencia en una calecita continuamente mutable. Vivir se ha convertido en un surfing, una navegación veloz que salta de una cosa a otra como de una tecla a otra en Internet. La experiencia es una trayectoria de sensaciones en las que una telenovela y Disneylandia valen tanto como Moby Dick y ni siquiera dejan tiempo para leer Moby Dick. Hay un escritor argentino, que es el actual director de la Biblioteca Nacional, Alberto Mangel, que ha estudiado mucho los problemas de la lectura, del libro, y dice lo siguiente: dos son los retos del presente, el elogio de la facilidad y la negación de la inteligencia. Vivimos en una época en la que valores como brevedad, superficialidad, rapidez y simpleza son absolutos. Nunca lo habían sido. Los valores que desarrollaron nuestra sociedad fueron los de la dificultad para aprender a sobrellevar los problemas, la lentitud para reflexionar y no actuar impulsivamente, y la profundidad para saber adentrarse en un problema. Si se prescinde de esos valores, se obtienen reacciones banales, fácilmente manipulables. Y dice: el peligro alcanza el propio desarrollo humano. Nos define como especie el poder de reflexionar y de imaginar. Estamos convirtiendo a las escuelas en centros de adiestramiento. Han dejado de ser sitios en los que la imaginación se desarrolla gratuitamente, por ninguna otra razón que para desarrollarla, y exigimos que la educación rinda cuentas. La ministra francesa de Finanzas, cuando él escribía esto, la ministra francesa de Finanzas era la actual directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dijo lo siguiente, que causó sensación en Francia. Miren lo que dijo: hay que pensar menos y trabajar más. Esto, dicho en Francia, tuvo un enorme impacto. Y termina Mangel, dice: se trata de crear esclavos consumidores. Nadie que piense 2 minutos compra unos jeans rasgados por 300 euros. Bueno, se ve que han aumentado, pero las últimas veces que se lo escuché decir, dice por 500 euros. Así que la inflación llega a todos lados. Creo que ahí está, en esos 2 párrafos está sintetizado la situación en la que estamos viviendo, del cambio de valores, esta idea del privilegio de la superficie en contra, digamos, en oposición a la profundidad. Yo he utilizado muchas veces, cuando hablo de este tema, una metáfora, que obviamente no es mía, pero que me parece muy ilustrativa, que dice lo siguiente, hablando de estas cuestiones, ¿no? Dice lo siguiente. Y yo les dije que era desordenado, no se sorprendan. Fue dicho por un escritor americano, un dramaturgo, Richard Foreman, y dice lo siguiente: provengo de una tradición de la cultura occidental cuyo ideal, también el mío, era la estructura compleja, densa, semejante a una catedral, que definía las personalidades bien educadas. Un hombre o una mujer que llevaba dentro de sí una versión personalmente construida y por lo tanto original de toda la herencia occidental.
Pero en la actualidad, advierto en todos nosotros, incluyéndome a mí, el reemplazo de la compleja densidad interior por un nuevo tipo de autoevolución. El reemplazo de la compleja densidad interior por un nuevo tipo de autoevolución que responde a la presión que ejercen la sobrecarga de información y el advenimiento de la tecnología de lo disponible al instante. Un nuevo ser que necesita contener un repertorio cada vez menor de aquella herencia cultural. Somos personas panqueques, extendidas en superficie y de un espesor muy delgado, para conectarnos a esta vasta red de información a la que accedemos por el simple hecho de oprimir un botón. Esa metáfora de la construcción de la persona como una catedral, como un interior complejo, con lugares a los cuales retirarse a reflexionar, a meditar, a pensar, a imaginar, versus esta idea que tenemos en la actualidad de la construcción de mucho contacto alrededor, pero de muy poco espesor, muy poco espacio interior al cual retirarnos a pensar, a meditar. Y eso, claro, es producto de las enormes posibilidades que nos ofrece la tecnología contemporánea, que son enormes, pero por las cuales pagamos un precio. Pagamos este precio del empobrecimiento interior, porque no se olviden que a la tecnología uno lleva lo que tiene, uno es el usuario, el sentido con que la use es el que pone el usuario. La construcción del usuario es lo que hace la educación. Pero si pensamos que la tecnología en sí misma es valor, ahí dejamos de construir al usuario. Por eso ahora se dice, bueno, cualquier cosa, ¿para qué van a aprender algo si total va y lo busca? Lo que hablábamos antes, el ejemplo que mencioné antes, pues esto en todos lados está bien, la base de datos está perfecto, que Jesucristo es anterior a Napoleón, ¿no? Eso está claro en todos lados. Estaba también claro en los libros, que eran nuestras bases de datos antiguas. Más trabajoso de encontrar, pero en esencia era lo mismo. A nadie se le ocurría decir, no estudies nada porque tú estás en los libros. Antes se pensaba que la persona necesitaba ser construida, porque en cada juicio que uno emite, en cada frase que uno dice, muestra lo que tiene en su interior. Y por eso vemos muchos interiores que están quedando cada vez más vacíos. Y eso es un problema grave que tenemos, y me parece que habría que hacer un esfuerzo para estimular en los chicos, en los jóvenes, esta idea de la importancia de construirse un interior, de armarse a uno mismo, y no dejar que nos armen desde afuera. Vivimos en una etapa en la cual el individualismo es superior. Todos nosotros pensamos que somos lo más importante del mundo, eso obviamente no necesita ser afirmado acá. Lo que pasa es que eso hasta hace un tiempo era difícil de decir. Nadie se le ocurría salir al balcón y decir, buen día, hoy estoy tomando el desayuno. Ahora eso se puede hacer. Ahora uno puede convencer a los demás, mostrarle a los demás que es lo más importante que hay en el mundo. Y a todo momento le muestra lo que hace, lo que está haciendo, lo que es, lo que... Me parece que eso es un punto, un cambio importantísimo que tenemos que advertir en nuestro ecosistema, en lo que nos rodea, en lo que está a nuestro alrededor. Eso hoy es posible. Bueno, yo el Facebook lo abandoné hace mucho tiempo porque me cansé de ver los nenes, las nenas, los baldecitos, la playa, el gatito, ya está, eso ya llega un punto en que uno se satura. Tengo una actividad menor en Twitter, más o menos. Yo sigo a gente que parece interesante, pero cada tanto cae en la tentación. Y entonces aparece la foto de la pizza que está comiendo, como si eso fuera una actividad fundamental para el ser humano. Para el que lo emite y para el que lo ve. A mí qué me importa la pizza que está comiendo nadie. Bueno, y no solo cuenta la pizza, sino que cuenta hasta el lugar en el que lo está comiendo. Y bueno, me parece que llegamos a un entorno en el que se puede banalizar la vida de uno y la vida de los demás, en un intento de banalizar también la vida de los demás, y con mucho éxito. No sé si a lo mejor lo conocen, sepan disculparme, el que no lo conozca, se va a divertir. Dice un señor, en este momento estoy probando a ser amigos fuera de Facebook, pero aplicando los mismos principios. Para ello, todos los días salgo a la calle, y a los que pasan, los acompaño unos metros, y les explico lo que he comido, cómo me siento,
lo que hice ayer, lo que voy a hacer más tarde, lo que voy a comer esta noche y más cosas. Les entrego fotos de mi mujer, de mi hija, de mi perro, mías en el jardín, en la piscina, fotos de lo que hacemos los fines de semana. También camino detrás de las personas a corta distancia, escucho sus conversaciones, luego me acerco y les digo que lo que escuché me gusta. Les pido que desde ahora seamos amigos y también les comento algo sobre lo que les escuché decir. Más tarde comparto todo esto cuando hablo con otras personas y funciona. Ya tengo 3 personas que me siguen. Son 2 policías y un psiquiatra. Es una ironía, pero me parece que marca un poco este contexto en el que nos estamos desenvolviendo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es usando nuestro tiempo y pretendemos usar el de los otros en banalidades irrelevantes. Perdemos el tiempo, que es lo único propio que tenemos, porque en última instancia nosotros somos tiempo, tiempo que tiene un fin. Tiempo, de cómo usamos el tiempo depende el sentido de nuestras vidas, y me parece que es importante advertir esta dimensión del cambio profundo al que estamos asistiendo. Estamos perdiendo además la capacidad de atención. Cada vez nos cuesta más fijar la atención, tenemos una atención dispersa, y para enfrentar problemas complejos es importante concentrarse, adentrarse en un problema, acceder al análisis en profundidad de una cuestión. Estamos perdiendo ese hábito. Y yo creo que los chicos, los jóvenes, tienen el derecho de acceder a ese tiempo lento de lo humano. Vivimos en el tiempo rápido, veloz, vamos de una cosa a la otra, no sabemos ni qué pasa, ni por qué, pero saltamos de una cosa a la otra. Pero carecemos de esa capacidad de reflexión que da el tiempo lento. No nos olvidemos que todas las herramientas que usamos para vivir en el tiempo rápido fueron creadas en el tiempo lento. Fueron creadas por científicos, por tecnólogos, por personas que pensaron, que imaginaron, que desarrollaron, que estudiaron esos problemas. Y nuestros chicos, además de tener derecho a ser buenos consumidores como los estamos formando, tienen derecho a ser también creadores. Y para ser creadores hay que estar habituados a habitar ese tiempo lento, ese tiempo que requiere la concentración, la reflexión, la capacidad de imaginar, la capacidad de analizar un problema en profundidad y no solamente en su superficie. Por eso entiendo que hay que hacer un esfuerzo para balancear, porque obviamente nada de esto se modificará, cada vez se harán más, todos estos rasgos se insinuarán más fuertemente en el futuro, pero al menos me parece que hay que tratar de poner algunos ingredientes en torno a estas cuestiones que permitan rescatar algunos de estos principios básicos de lo humano. Quería recurrir a otro pequeño párrafo que es de un escritor español, Vicente Verdú, que toca también un punto que me parece interesante. Les dije que iba a tocar puntos salteados, cada uno encontrará algo sobre lo que pensar y les puede resultar útil. Dice lo siguiente: la imagen ha ganado mucho terreno a la imaginación. De la misma manera, la emoción ha robado prestigio a la reflexión. En ambos casos, la instantaneidad ha vencido al proceso y el suceso puro a su explicación. La imagen ha ganado mucho terreno a la imaginación, y es cierto, porque hoy lo vemos todo. Prácticamente no tenemos que imaginar nada, todo se puede ver directamente. No tenemos ya, vamos perdiendo esa capacidad de imaginar. Todo lo encontramos al instante, no tenemos espacio prácticamente para la imaginación. La emoción ha robado prestigio a la reflexión, eso es clarísimo. Vivimos en un mundo emotivo. Cualquiera que mire televisión se da cuenta que son todos emociones. La gente reacciona por emociones, una reacción primaria, la más primaria, ¿no es cierto? No está pasada por el tamiz de la reflexión. Por eso también, ahí está también mucho del germen de la violencia, de los problemas que hay, que tiene que ver también con otras cosas, pero fundamentalmente con el vocabulario, ¿no? El empobrecimiento de la palabra. Las palabras se acaban pronto, y cuando se acaban las palabras se va a la violencia.
La emoción es clarísima, esta idea de la emoción. Y esto es una cosa claramente entendida por nuestros líderes políticos, claramente, ¿no? Apelan a las emociones, nunca a la reflexión, porque el medio condiciona eso. Cualquiera de ustedes que haya tenido experiencia en exposición pública en los medios como la televisión, por ejemplo, puede dar testimonio de esto, que no importa poco lo que uno dice. Anécdota. Taxi. Buenos días, buenos días. ¿Dónde va, señor? A tal lado. Yo a usted lo tengo de algún lado. Sí, en la televisión está usted. No, a veces. Yo lo tengo. Tal vez Galán Maduro. No. Usted en la televisión habla. Sí, cuando voy a veces hablo. Sí. Yo bien que dice, no sé, dice, pero yo lo que sí sé es que usted no es ni abogado ni juez. ¿Por qué? Porque yo a usted le creo. Bien. De esas anécdotas tengo miles para contarles. No lo voy a hacer, no se preocupen. Eso me parece a mí que es central. Estamos manejados por emociones. Nadie se acuerda de lo que uno dice. Yo a veces aparezco en la televisión, al día siguiente me encuentro con algún amigo y me dice, ayer te vi fantástico, no sé bien qué quieres, pero estuviste muy bien. Claro, porque uno transmite otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que dice. Transmite una cosa más primaria. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque en última instancia nosotros estamos manejados por esas emociones. No analizamos mucho lo que nos dicen. A todos nos pasa, a mí me pasa lo mismo, con mis amigos también les digo lo mismo. Ayer te vi, no sé bien, pero bueno, estuviste muy bien. Por eso, porque uno tiene esa cosa, esa respuesta emotiva. Eso es grave porque vamos perdiendo la capacidad de reflexión, que es fundamental, especialmente para enfrentar los problemas tan complejos que tenemos. Necesitamos crear, volver a restituir a las personas esa capacidad de pensar, esa capacidad de imaginar, de crear, que está siendo disminuida. Obviamente me refiero en términos que hay de todo, no todo es así, si no el mundo ya estaría suspendido, pero me refiero como tendencia, como lo que se ve, como lo que estimula mucho de lo que nos está pasando. Y bueno, y termina diciendo, en ambos casos la instantaneidad han vencido al proceso y el suceso puro a su explicación. No entendemos los procesos, vemos la noticia instantánea, no sabemos bien cómo se llega, por qué, tampoco tenemos la explicación, conocemos sucesos puros. Vivimos en un ámbito, en un entorno de sucesos puros, y además queremos que sean instantáneos, por eso estamos permanentemente pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Parece que si no sabemos lo último nos hemos perdido algo para el mundo fundamental. Y por eso creo que es importante reflexionar sobre estas cosas, porque eso, claro, tiene mucho que ver con la tarea educativa. La tarea educativa es esencialmente el desarrollo de esas capacidades humanas más puras, más de lo que hace a lo humano. Y yo creo que esa función no la debiéramos abandonar. La escuela, la educación formal apunta a eso. Que muchas veces no lo haga es otra cosa, pero la idea básica es esa, la de instituirnos como humanos, la de desarrollarnos como seres humanos, la de darnos la posesión, como decía al principio en las frases del comienzo, de esa herencia, de eso que nos es propio. Y bueno, ya que tengo los papelitos acá, les voy a leer una pequeña frase que me parece una espléndida definición. Lo dijo Julio Chávez, el actor, en una entrevista reciente, dijo lo siguiente: el conocimiento no es solo algo que se adquiere, es también algo que se recupera. Cuando leo a Pessoa, a Shakespeare o a tantos otros pensadores, no solo estoy descubriendo algo que desconocía, sino que estoy recuperando algo que no sabía que era mío. Y me parece espléndida la definición, porque efectivamente nosotros debemos ayudar como educadores a que la gente, las personas, los chicos, los jóvenes, los que pasen frente a nosotros, conozcan eso que es de ellos y que no saben que es de ellos. Esa es la tarea central, la de mostrarles algo que les pertenece y que no saben que les pertenece. Hay que ponerlos en posesión de esa herencia, eso es importantísimo, porque eso es lo que les va a permitir dar sentido a su vida y hacer de alguna manera enriquecer sus creaciones.
El objetivo central es entonces construir seres lo más complejos y completos posibles, ayudar a las personas a que entiendan esas dimensiones que tienen dentro de sí y son los que nos hacen esencialmente ser humanos. Creo que todos merecen esa oportunidad. Y si no lo creemos que lo merecen porque consideramos un derecho humano fundamental, un hecho de solidaridad, en educar a los otros, pensemos que nuestra vida no es una vida aislada, es una vida que se hace con los otros. Y la calidad de los otros tiene impacto en nuestras propias vidas. Yo quería terminar recurriendo a un párrafo de Sarmiento, que dijo un par de frases que me parecen interesantes, más allá de las críticas y de los comentarios que se puede hacer a Sarmiento. Hay que ubicarse en su época. Nosotros muchas veces juzgamos al pasado con criterios actuales. Hay que ver qué pasaba en esa época, pero no quisiera entrar en un debate político. Sí quisiera señalar la visión, la idea de hacia dónde vamos, la idea de, como dice el lema de la universidad, con los pies en la tierra y la vista puesta en otro lado, puesta en más allá, en el más allá. Eso dice el lema de esta universidad. Y me parece que eso es lo que debiéramos hacer. Carecemos, lamentablemente carecemos de esos liderazgos con visión. Lo que tenemos hoy no son líderes políticos, son seguidores de encuestas. Pero el líder político es otra cosa. El líder político es el que tiene la visión, el que sabe hacia dónde quiere dirigir una sociedad. Y eso, claro, hoy no lo tenemos. Tal vez como problema de la educación, tal vez como problema de la escasa formación. Eso me parece importante. Muchas veces cuando veo estas cosas me dicen, pero claro, la dirigencia política lo que quiere es mantener a la gente ignorante para manejarlos mejor. Yo digo, ojalá fuera así. Porque eso haría pensar que tienen un bien que quieren conservar y no quieren compartir. Los invito a que piensen en los hijos de nuestra dirigencia. Los ejemplos se los dejo a ustedes. Que piensen en los hijos. Van a ver que los hijos son peores que los padres. Vale decir que ni siquiera piensan, ni no saben que tienen un bien que quieren atesorar para sí. No nos queda ni siquiera esa esperanza de arrancarles ese bien, porque no lo consideran un bien. Sarmiento decía lo siguiente: vuestros palacios son demasiado suntuosos al lado de barrios demasiado humildes. El abismo que media entre el palacio y el rancho lo llenan las revoluciones con escombros y con sangre. Pero os indicaré otro sistema de nivelarlos: la escuela. Eso lo dijo en el año 1884. Y antes, en 1848, había dicho lo siguiente: no queréis educar a los niños por caridad, pero hacedlo por miedo, por precaución, por egoísmo. Moveos, el tiempo urge, mañana será tarde. Y por eso creo que tenemos que hacer un esfuerzo por la educación, porque si no hacemos ese esfuerzo, si no lo hacemos porque pensamos que es un derecho, como decía recién, hagámoslo por miedo, por precaución, por egoísmo, porque no nos van a bastar los country, las rejas, los guardias, porque la gente que quede excluida de la educación, la gente que quede excluida de la cultura, que ya no maneja ni el código del lenguaje, esa gente a la cual su propia vida, ven que su propia vida no le importa a nadie, tampoco tiene en consideración la vida de los demás. Así que por eso creo que las palabras de Sarmiento son oportunas. Sino que lo hacemos por lo que lo debemos hacer, por solidaridad, por considerarlo un derecho fundamental, hagámoslo por egoísmo. Muchas gracias.